Y vamos a hablar de relaciones interpersonales. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿A qué nos referimos con relaciones interpersonales? Las relaciones interpersonales es el tipo de relación que tenemos con las personas con las que convivimos día con día. ¿Cómo es esto? Hay de diferentes tipos, o sea, es decir, hay algunas relaciones que tenemos porque nos son convenientes, porque tenemos familiares, porque tenemos nuestra pareja, porque tenemos nuestros hijos. Entonces, todas las relaciones interpersonales están consideradas en estos aspectos. O sea, es decir, todas las personas con las que vivimos, básicamente empezaríamos por agruparlas. Entonces, ¿cuáles son? Primero, relaciones familiares, que son las que con las que nacemos. Entonces son toda la familia que tenemos, directa e indirecta. Entonces ese es el primer grupo de referencia, que es nuestra familia, evidentemente padre, madre, hermanos, los hermanos de tu mamá, los hermanos de tu papá, etcétera. Entonces esa es la familia. Por otro lado, luego tenemos amistades. Las amistades pues es la gente que vamos encontrando a lo largo de nuestra vida desde que estamos en etapas tempranas pues en la escuela, básicamente porque es la actividad primordial en donde tenemos interacción social. Evidentemente también hay personas, amigos que conocemos en el lugar en el que vivimos, o sea, la cercanía permite que tengamos interacción con esas personas. Posteriormente hablamos de pareja, que es una o varias, o sea, es decir, no al mismo tiempo, no de forma simultánea, sino que me refiero a parejas que ya hemos tenido a lo largo de nuestra vida, desde épocas tempranas hasta que acabamos con una persona con la que hasta el momento vivimos. Relaciones laborales, que es donde trabajamos, que ya es en la vida adulta, y finalmente las relaciones comunitarias, es decir, cuando tenemos una comunidad activa, no todas las personas tienen comunidades activas, o sea, es decir, que tengan interacción con esas personas. Entonces, vamos a reflexionar juntos qué es en lo que habitualmente te tomas de referencia para establecer relaciones interpersonales. Si quieren participar, sería muy importante para mí qué es lo que están considerando. Entonces, tenemos muchos grupos, pero en algunas o en la mayoría de los casos, para ser más preciso, no sabemos qué es lo que nos vincula con las personas. ¿Alguien aquí tiene claridad en cuáles son los elementos que considera para entablar relaciones interpersonales? Entonces es importante determinar esto porque nuestras relaciones interpersonales tienen que ver con referencias. Entonces, es decir, cuando empezamos a interactuar con alguien, ¿qué es lo que tomamos en cuenta? En muchas ocasiones, pues simplemente, por ejemplo, ahí nos dice Carelli que confianza. Dicen por ahí, en Demolición nos dice la empatía como elemento principal. Entonces la empatía, pues bueno, es complicado porque, por ejemplo, apenas vas a empezar una relación, ¿cómo puedes tener confianza? Que te traten bien, dice Vikina. Entonces, fíjense cómo no hay un protocolo. Traten de reflexionar un poco más profundamente. ¿Cuáles son los elementos que consideran para entablar relaciones interpersonales? Pero necesito que hagan una reflexión profunda, o sea, que revisen, porque la empatía, dices, ok, la empatía es ponerte en el lugar de otro, o es como la define el cliché habitualmente. En amistades, tengo 3 amigos, conozco desde los 12 años, nos dice ahí, más amigos, ok, pero se dan cuenta cómo no me contestan con claridad. Entonces, primero, lo que hace que desarrollemos relaciones interpersonales es la cercanía. O sea, primero es una cuestión geográfica. O sea, es decir, la gente que tenemos cerca, ¿sí? Porque es con la que convivimos. Es decir, si estoy en mi casa y en mi familia, pues empiezo a tener contacto con mi familia. Y después tengo contacto con mi actividad principal, que puede ser el trabajo o puede ser la escuela. Entonces es importante que sepamos que primero tiene que ver con eso, ¿sí? Ahora, es por varias razones. Tenemos diferentes personas, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes personas, pero el asunto es cuáles son los elementos que estoy considerando. ¿Por qué?
en base a que desarrollamos relaciones interpersonales. Entonces, lo que quiero definir es eso. Primero, unas son de supervivencia porque tenemos que desarrollar relaciones con nuestros padres. ¿Están de acuerdo que cuando no somos solventes, pues tenemos que depender de ellos? Entonces vamos por partes. Ya vi la participación ahí de ustedes, ¿sí? Entonces, hay que poner atención en el tema, por favor, para que podamos entender ciertas cosas. Entonces, lo que estamos reflexionando es respecto a las relaciones interpersonales. Entonces, primero, unas son de supervivencia, es decir, tengo la necesidad de tener una conducta con alguien. ¿Por qué? Pues porque dependo de esa persona. Entonces, las relaciones interpersonales tienen que ver con seguridad, ¿sí? Primero. ¿Por qué? Porque son las primarias, o sea, es decir, tengo una relación interpersonal irrevocable porque mis papás o mis tutores son los que se encargan de mí. Entonces, esa es la primera, o sea, es decir, necesito. Ahora, primero las necesidades básicas, ¿verdad? Cobijo, alimentación y un lugar en donde establecerme. Ahora bien, después de esa primera etapa inicial de relaciones interpersonales que tiene que ver con la dependencia, tenemos que hablar de seguridad. ¿Cuáles son las personas que nos dan seguridad? Reflexionen qué perfil sería esas personas que nos dan seguridad. Entonces aquí a lo largo de estos días hemos estado platicando de que las personas que tienen mala relación con sus padres o que tienen una relación ríspida o distante no generan esa seguridad. ¿Cómo pueden desarrollar relaciones interpersonales que generen esa sensación de seguridad y pertenencia? ¿Ok? Entonces, esas personas tienen que hacer algo precisamente para que se desarrollen esos vínculos. ¿Ok? Entonces, hay papás que llevan dinero a la casa o que la manutención, etcétera, pero no alcanzas a desarrollar seguridad. ¿Por qué es tan importante el desarrollo de la seguridad? ¿Qué es lo que necesita tener una persona para que sea segura o genere esa sensación de pertenencia y seguridad? ¿Sí? O apoyo, etcétera. Por eso estamos investigando todo esto porque es muy importante. Si no lo desarrollas desde que eres muy pequeño en tu casa, ¿cómo lo vas a desarrollar después? ¿Tiene sentido? Ahí va, voy a poner ejemplos. Una persona que te grita, una persona que te pega, una persona que a veces está y a veces no está, ¿va a poder generar la sensación de seguridad? O sea, de ahí partimos porque es cómo nos comportamos. Y acuérdense de una cosa, cuando somos niños es la primera presentación que tenemos con el exterior. Entonces, si en una familia nos gritan, nos pegan, se burlan de nosotros, o a veces están y a veces no, desde ahí se empieza a agravar la sensación de que las personas no son buenas, porque tiene que ver con la primera experiencia. Si tienes una madre cuidadosa, cariñosa, dulce, atenta, cortés, respetuosa, ¿qué imagen vas a tener del mundo? Pues con esas mismas características, porque cuando tú estás pequeño no sabes que hay miles de personas, millones de personas que tienen diferentes tratos de diferente manera. Entonces tú supones que lo que pasa en tu casa es la muestra general de todo lo que pasa en todas las casas. Entonces una persona que tiene un entorno violento desde etapas tempranas, ¿qué va a pensar de todas las personas? Pues lo más probable es que piense que las personas son violentas, o que son poco corteses, o que no son confiables, etcétera. Entonces, por eso es importante esa sensación, y eso, pues sí, estaríamos hablando de la normalización. O sea, no, ni siquiera es normalización, Dinora. ¿Por qué? Porque la normalización es cuando ya tienes una referencia. Aquí no hay normalización porque es la única realidad que conoces, por el momento. Entonces, cuando estás muy niño, pues de entrada es la primera sensación y no sabes que hay otros tipos, ¿sí? Entonces,
Las personas que viven en entornos violentos, pues evidentemente van a pensar que el mundo es igual, ¿sí? Entonces, la primera relación interpersonal tiene que ver con el formato y las conductas que se establecen en nuestra casa de forma inicial. Ahora, ¿de qué otro tipo? Entonces, ese es el patrón que tomamos. Entonces decimos, el mundo es así y el mundo es como queremos. Pero ¿cómo podemos, ya cuando salimos al exterior, establecer cuáles las relaciones interpersonales que queremos tener? Piénsenlo. En etapas tempranas no hay mucho que hacer porque no te puedes ir de tu casa, o sea, es decir, estás a expensas de la conducta en la que te enseñan en tu casa, o sea, es decir, ellos instalan el programa y pues esa es la primera parte. Entonces, diríamos que así es como tú concibes o empiezas a fabricar lo que viene siendo lo que tú crees de las relaciones interpersonales. Y no solo eso, desde ahí empiezas a generar los patrones de la expectativa que tienes de los demás. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? A ver, pónganme en uno si todo el mundo está entendiendo lo que estoy diciendo. Es decir, tú vives una cosa y en función de lo que tú vives vas a generar expectativas al exterior. Pónganme en uno, quiero ver si todo el mundo tiene claro lo que estoy diciendo. Entonces, del patrón original que tú tienes en tu casa, tú haces las proyecciones de lo que quieres tener hacia el exterior. Entonces, si tienes personas cariñosas, atentas, amistosas, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es importante porque esa es la proyección. Entonces, desde ahí empezamos a hacer especulaciones o empezamos a hacer proyecciones respecto de lo que queremos, ¿sí? Ahora bien, ¿todas las relaciones interpersonales son profundas o hay unas que son superficiales? Vamos a empezar a definir eso. Es un tema que da para mucho tiempo y mucho desarrollo y demás. Entonces, la profundidad de las relaciones interpersonales, voy a tocar ese tema. Entonces, primero, del formato y del ejemplo con el que nos enseñan a nosotros de forma inicial en la casa, vamos a hacer proyecciones de cómo son las personas. Y muy probablemente nos vamos a sentir cómodos con personas que comparten el mismo formato que con el que nosotros hemos sido educados. Por ejemplo, si en la casa se dicen palabrotas, pues a lo mejor me voy a sentir cómodo con las personas que dicen palabrotas. Si soy abusivo, seguramente me voy a sentir más cómodo con abusivos. Si soy violento, me voy a sentir cómodo con violentos. Es decir, porque ese ambiente nos es familiar. Aquí no estamos juzgando si es bueno o si es malo. Estamos diciendo que me siento cómodo porque conozco las reglas, si es respetuoso, si es cariñoso, si es distante, si es cercano, etcétera. Entonces, eso es muy importante porque tiene que ver con los valores que se manifiestan o las conductas que se manifiestan dentro de la casa, ¿ok? Entonces, las conductas que se manifiestan dentro de la casa son las que vamos a practicar. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos para que nos quede claro esto. Si soy impuntual, yo considero que es normal ser impuntual. Si soy deshonesto, voy a suponer que la deshonestidad es lo normal, ¿sí? Si soy grosero, voy a suponer que ser grosero es lo normal. Entonces, primero tenemos que analizar la cuna, qué fue en la cuna o en nuestro seno familiar, qué fue lo que nos enseñaron. Y en función de eso que nos enseñaron, nosotros vamos a hacer proyecciones de nuestra vida madura. No es una regla, pero es lo más lógico, ¿sí? Que aprendas lo que hacen en tu casa. Evidentemente, ¿sí? Es importante que sepamos que ese no es el patrón general. Entonces, no es de que repitamos la historia, sino que es el eh, programa, el software que tenemos en la cabeza. Entonces, la forma de relacionarnos con otros va a venir
de la forma en la que nos enseñaron en nuestra casa a relacionarnos con otros. Entonces, si en la casa son bromistas, tú vas a hacer un approach, una aproximación bromista. Si tú eres serio, pues vas a hacer un abordaje serio de cómo te relacionas con otras personas, porque son las herramientas que tienes disponibles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Así como nos enseñaron en la casa, pues tú vas a proceder fuera de la casa. Eso en las épocas tempranas. Se supone que conforme vas interactuando socialmente en otros niveles, pues entonces es cuando te vas a empezar a dar cuenta y hacer los ajustes. Pero mientras, ¿cuánto te tardas en este proceso? ¿Sí? Entonces, por eso dicen, no, es que eso no es normal. Entonces empezamos a contrastar lo que nos enseñaron en nuestra casa con lo que se presenta y con la enorme variedad que hay en la calle o en otros grupos sociales. Entonces se dan cuenta cómo ahí empieza la cosa problemática para hacer los ajustes y decir, bueno, qué está bien y qué está mal. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo vamos a actuar. Ahorita estamos entendiendo el fenómeno. Es decir, tengo un formato de conducta que tiene que ver con valores de padre y madre que ejercen en la casa, yo los aprendo y después proyecto en función de esas conductas. Cuando empieza a pasar el tiempo y empiezo a convivir con otras personas, me doy cuenta que hay otras formas de proceder, poco a poco. Entonces podemos decir, esto está bien y eso está mal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando no tenemos un juicio crítico desarrollado, ¿sí? No necesariamente tiene que ver con que desarrollen tu personalidad, Dino. Una cosa es la educación, entonces hay una delgada línea entre la personalidad y los parámetros educativos que te dieron en tu casa. Entonces, tiene cierta lógica decir, es que mi personalidad es respetuosa. Pues decir, ¿quién te educó? Pues personas respetuosas. Ah, bueno, pues con razón. Si eres grosero, no, es que así es mi personalidad. Casi todo lo aprendemos. Entonces, es cuestionable, por supuesto no vamos a debatir ese punto aquí porque no es motivo de este en vivo, pero tenemos que puntualizar una cosa. Muchos de los elementos que consideramos nuestra personalidad son aprendidos, porque son hábitos, ¿ok? Entonces hay muchísimas cosas que aprendemos en nuestra casa que nos van definiendo, porque simplemente es lo que está ahí. Cuando empezamos a crecer y empezamos a interactuar con otras personas, nos damos cuenta que hay muchas maneras de ver el mundo y hay muchas maneras de interactuar en el mundo. Y es cuando empecemos a entender muchas cosas. Entonces, lo que es ingenuo y genera muchos problemas en las relaciones interpersonales es que las personas estén obstinadas en decir, es que el mundo es así. No, ese es el mundo tuyo en donde a ti te educaron. Son cosas diferentes. Entonces, uno de los problemas más complicados o de los más frecuentes es que no compartas criterios con las personas con las que te relacionas. Si se dan cuenta, es pan de todos los días, discutir con gente en el trabajo, discutir con la pareja, discutir con otras personas. ¿Por qué? Porque decimos, es que así no es. Pues, ¿y cuál es el parámetro? O sea, es decir, quién está bien y quién está mal. Entonces los adolescentes y los jóvenes frecuentemente dicen, pues bueno, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Entonces desde ahí empieza una confusión importante, decir, a ver, ¿qué onda? Entonces esto está bien o está mal. Entonces, una cosa es cómo interpretas, porque parte de la educación tiene que ver con la interpretación que te enseñaron. Por ejemplo, si tenemos familiares que cada que van a trabajar dicen que qué hueva, decir, ah, qué hueva, qué pereza, chingado, tengo que ir a trabajar. ¿Qué creen que va a aprender el niño que está oyendo eso? Pues va a aprender que eso es de hueva, que es perezoso, etcétera. Una persona que se va a trabajar gustoso, con buena actitud, etcétera, pues lo va a repetir, o sea, va a decir, oye, pues es que voy a trabajar. Una persona que hace deporte
y que tiene una vida saludable, pues va a aprender a hacer deporte y tener una vida saludable, comer nutritivamente y demás. Y por otro lado, si tenemos una persona que se desarrolló inicialmente en un ambiente en donde hay vicios mentales, emocionales y funcionales, pues también va a ser el mismo, ¿sí? Y entonces, ahí es donde viene lo importante del desarrollo de lo que estamos hablando. ¿En qué momento tú decides cuáles son las relaciones interpersonales y qué características tiene que tener? Entonces es cuando debemos de correr un proceso y decir cómo identifico las relaciones interpersonales, unas que son obligatorias porque son de nacimiento, es decir, con nuestra familia consanguínea, y las personas con las que decidimos convivir, amigos y pareja. Entonces es importante decidir eso porque tienes que hacer una evaluación interna que habitualmente tiene que aludir a las emociones. Entonces digamos que nadie tiene un formato para estar checando la calidad de sus relaciones interpersonales, pero evidentemente esta manera de revisar la calidad y la cantidad de las relaciones interpersonales en las que tenemos, pues tiene que ver con nuestras emociones. Porque si hay personas que te molestan, que hacen sentir humillación, molestia, desagrado, burla, incomodidad, mentiras, falsedades, calumnias, chismes y demás, pues tienes que reflexionar si eso es lo que quieres en tu vida. Porque esa es una fuente de toxicidad y recuerda que tu mente tiene que ver con los desencadenantes de las personas que están a tu alrededor. Entonces, si una persona te está diciendo pendejo, gordo, feo, torpe, etcétera, esa manifestación de su opinión pues va a tener injerencia en tu estado de ánimo. Y entonces tú tienes que decidir si esa relación interpersonal es válida para tu estilo de vida, para tu configuración de la realidad y si quieres seguir con ella adelante. Porque si no te tienes que cuestionar por qué esta persona me engaña, me miente, me molesta, me maltrata, me ignora. ¿Yo para qué quiero eso? O sea, es decir, ¿cuál sería la aportación de valor de todas estas circunstancias? Entonces, cuando hay una obstinación con el exnovio, con una expareja, lo que ustedes me digan y frecuentemente me dicen, es que ¿qué hago con un narciso? Pues si la relación no es positiva y no genera dividendos en términos de satisfacción, en términos de apoyo, en términos de desarrollo personal, entonces ¿para qué quieres una relación? Porque se pierde el propósito. Se supone que en una relación interpersonal de lo que se trata es ganar, ganar. Es decir, yo aporto valor y recibo valor en consecuencia. Si no tengo esta relación de ida y vuelta, en donde tengo que dar y tengo que recibir, entonces la pregunta es qué estoy haciendo ahí y entonces es cuando tenemos que tomar una decisión si tenemos que podar este árbol grande de relaciones interpersonales. Ahora también hay que entender una cosa. Cuando estás en el mismo barrio que tienes tus primos que son pequeños o que tienes mucha familia que son pequeños, con el tiempo las personas de acuerdo a sus actividades profesionales y en los lugares en los que viven pueden modificar su conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que inicialmente tenías una muy buena relación con tus familiares y por azares del destino ellos cambian sus valores. Hay muchas personas que tienen valores prestados. Entonces se supone que cuando tú te haces mayor de edad, o sea, es decir, cuando cumples la mayoría de edad, puedes decidir en conservar los valores de tu familia, de tus padres, o cambiarlos por otros, o mezclarlos con tu nueva pareja. Es decir, tú tienes una formación y te relacionas con una persona que te gustan sus valores. Puede ser que tus valores
no sean los mejores o no sean los más eficientes, pero en una configuración en donde con la persona con la que estás tiene límites claros y tiene emociones claras y positivas, tú crezcas emocionalmente con esa relación. Ahora bien, puede también ser lo contrario, que tú tienes buenos valores, tienes una vida emocional equilibrada y con la persona con la que te involucraste empieza a haber molestia, te empiezas a ser violento, te empiezas a ser vicioso, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que tener mucho cuidado porque hay una frase que dicen, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Se refiere a que cuando tú te involucras interpersonalmente, emocionalmente o socialmente con alguien, es muy probable que adquieras o modifiques algunos de tus valores porque la interacción con ciertos grupos tiene que ver con ciertos códigos. Entonces, lo importante de este contenido, para resumirlo, es que tenemos que tener muy claro cuál es la relación que tenemos con otros grupos y cuál es el propósito de establecer relaciones con otros grupos. Cuando podemos definir eso, entonces nos vamos a dar cuenta cuál es el camino que tenemos que tomar. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene que ver con intereses personales. Entonces, la moraleja de este contenido es el siguiente. Yo tengo que saber cuál es mi propósito de vida y qué tipo de vida. Y voy a hacerlo con una analogía. Así como el arquitecto va a diseñar un edificio, tiene que definir la altura, el tamaño de los espacios, así mismo como los materiales que va a utilizar, que es madera, que es granito, que es acero, que es cualquier cantidad de materiales. Tenemos que saber cuál es la disposición de nuestra vida en función de una proyección, ¿sí? Y también es importante definir cuáles son los materiales que yo voy a utilizar para ese propósito. ¿Por qué? Porque en esta analogía yo soy el arquitecto de mi destino y el material que está disponible para edificar mi vida, pues evidentemente es con las personas con las que yo convivo. Entonces, si mi proyecto es muy bueno, pero la calidad de las personas con las que yo convivo es de mala calidad o de dudosa procedencia, el resultado puede ser cuestionable. ¿Por qué? Porque esas personas pueden ser distractores, pueden ser personas que nos hacen estar en conflicto y al estar en estado de conflicto, pues no podemos avanzar. Entonces, una persona o las personas que nos rodean, si están en la misma sintonía, es muy probable que en ese conjunto podamos alcanzar cada quien por separado, pero de forma grupal, cada quien sus resultados anhelados, los resultados que quiere para su existencia y demás. Entonces, en resumidas cuentas, tú tienes que saber qué es lo que quieres, cómo lo quieres vivir y a quién vas a invitar a esa fiesta llamada vida personal, que es quién va a colaborar conmigo, qué es lo que me van a dar de retroalimentación, cuál es el tipo de soporte que me van a dar. Y en función de eso, pues no sorprenderme, es decir, si tienen usos y prácticas no aceptables, pues el resultado no creo que vaya a ser muy prometedor, que digamos. Si son personas que te des a la tarea de tú decidir cuáles son los valores que quieres compartir con ellos y si no los tienes proponerle ciertos ajustes, pues evidentemente el resultado va a ser a mayor cantidad de afinidades, menor cantidad de choques, disputas, diferencias, molestias, etcétera. Y a mayor cantidad de diferencias, pues evidentemente el resultado va a ser mucho más desgastante y va a haber diferencias irreconciliables, molestia, etcétera. Entonces, mientras más cercanos sean en términos de conceptos, el resultado probablemente sea más eficiente. Entonces, básicamente, esa es la idea de
este, de este contenido que dejo aquí para ustedes.